porque si bien tenemos el área metropolitana con muchas áreas verdes, también es cierto que algunas de esas áreas verdes o algunos de esos parques recreacionales están en franco deterioro, algunos abandonados o en algunos quieres entrar y dices, mira, no luce como tal. Pero para hablar del plan que pueden tener, de las intenciones y de los proyectos, ya está aquí Glenny González. Bienvenida, Glenny, ¿cómo está? Hola Adriana, qué gusto estar con ustedes, sobre todo después de haber conversado vía telefónica por tanto tiempo, así que gracias por invitarme. Justamente, ¿cuáles son esos planes que pueden estar en desarrollo o que están archivados para poder devolverle a Caracas el acceso a esas zonas de recreación? Bueno, primero quisiera contarte la importancia de lo que es la planificación urbana per se. Esta es la que nos garantiza mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad, ya que si se hace de la manera adecuada, considerando realmente las necesidades de esta población, se le da respuesta a la misma. Esto puede mejorar los recursos económicos, esto puede decir cuáles son las zonas empleadoras, cuáles no, y lo que mencionaba son las zonas recreativas, donde debemos nosotros acudir para recrearnos de diferentes maneras, porque la contemplación también es una manera de recreación. Lo que vemos con el Ávila, lo que vemos con un parque nacional que está protegido, donde no se puede construir, eso nos permite a nosotros contemplar. Todo eso debe estar perfectamente normado en ordenanzas municipales. Entonces, sobre planificación en Caracas, ya tenemos muchísimos años trabajando al respecto. El último plan conocido donde tuve la oportunidad de participar fue el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020 de la Alcaldía Metropolitana, y en ese plan nos decía perfectamente cuáles eran esos espacios públicos según el uso y la sectorización de los mismos. ¿Y cuáles son los espacios públicos que a lo mejor estamos desaprovechando o que no están siendo aprovechados por esas mismas limitaciones a las que hice referencia al comienzo? Bueno, precisamente el sistema de espacios públicos metropolitano sugería todas estas áreas de contemplación, todas estas áreas protegidas como el Ávila, como el Parque del Encantado, como todas estas áreas que no se pueden tocar. Por ejemplo, puede ser un área de contemplación, esa redoma que hay en Valle Arriba, también en Caracas, donde la gente hace ejercicio y demás. Exacto, va a contemplar, va a tomarse fotos. Sí, sin duda. De hecho, esa es la zonificación que corresponde a estas áreas, donde las personas pueden ir a contemplar, bueno, una muy bonita vista de la ciudad. Pero además hay otras áreas verdes que resultan residuales de lo que es la vialidad. Estas áreas ya, por ejemplo, no sé si han visto el caso, o seguramente lo han visto, de Plaza Venezuela, donde había un área residual, donde ahí había una gran fuente, que era un espacio público de contemplación. La gente no lo usaba. De un tiempo para acá, a ese espacio se le asignaron usos, donde se vende comida, donde la gente ya va y usa el espacio, se estacionan y por supuesto tienen unas complicaciones porque inicialmente ese espacio no era para eso. Ese espacio era solamente de contemplación. Hoy en día es un espacio que se puede usar, que se invita a usar con la venta de comida, donde la gente puede incluso hacer ejercicio, entiendo, ponen algo de música. Bueno, ahí le estás cambiando el orden, de alguna manera, a ese espacio que era residual por la vialidad. Tenía una función distinta al inicio. Que por cierto, la semana pasada teníamos como invitado en este mismo espacio a John da Silva, él es publicista y también muy enamorado de Caracas, y tenía una suerte de propuesta al aire de conectar el Parque Simón Bolívar de la Carlota con este lugar que también es de contemplación, donde está la Esfera de Soto. Eso se ha evaluado porque él decía, bueno, todo el mundo tiene que llegar en carro, no hay espacio para el peatón para ese lugar. Pero mientras manejaba hacia allá también veía, hay un detalle, que es que está el distribuidor ahí, puede ser peligroso. Bueno, te cuento que John no solamente es un amante de Caracas apasionado, sino es que también está dando de alguna manera visibilización a un plan que existe ya desde hace mucho tiempo. El tema de conectar la Carlota con el Boulevard de Sabana Grande, y por qué no esa canción tan bonita de Petare rumbo a la Pastora, por qué no conectar peatonalmente todo esto a través de bulevares, no solo como el de Sabana Grande. Este plan ya existe, se hizo un concurso abierto además, donde se proponía que la Carlota se abriera al público. Y para que la Carlota se abra al público, bueno, tendrías que pasar por toda esta esfera de Soto y darle una contemplación distinta, si podemos decir, una propuesta distinta a todo lo que es la parte vial, porque estamos hablando de una autopista que es una vía rápida. Pero sí hay maneras de conectarlo, como lo vimos en el Boulevard de Sabana Grande, que se puede conectar desde Chacao hasta Plaza Venezuela. ¿Por qué no darle continuidad a través de estos parques importantes que son de una escala distinta, donde las personas no solamente vayan en su carro, sino que puedan llegar a pie y en bicicleta, que también es tan importante? Pero Caracas sigue siendo un lugar en muchas de sus zonas que no es para peatones. Si tú, por ejemplo, intentas caminar hacia el Parque Los Chorros, es imposible. Algún carro te va a llevar porque no hay caminería. Y digo que intentas llegar a un espacio natural, no hay caminería. Quizás los pocos espacios
peatonales están aquí mismo en la avenida Francisco de Miranda, en la Rómulo Gallegos, pero el resto, en una urbanización común, en algún momento vas a tener que llegar a la calle. ¿Esos planes se han manejado para poder tener más aceras transitables? ¿Sabes qué pasa, Nana? Que es que se ha visto la ciudad por pedacitos, se ha visto por municipios. Entonces, por eso vemos la diferencia de comportamiento en Chacao, en la avenida Francisco de Miranda, donde hay unas aceras amplias que se cumple con el retiro de cada uno de los comercios, y cuando llegamos a Chacaíto y después a Libertador es distinto el comportamiento. O cuando llegamos a Los Ruices, que llegamos a Petare, es distinto el comportamiento. Si Caracas se sigue viendo por pedacitos, no vamos a tener esa continuidad que necesitamos. Porque cuando andas en bicicleta, ¿qué haces cuando llegas a Libertador? Tú puedes recorrer parte en ciclovías y cuando llegas donde ya no tienes la vía marcada, ¿qué haces con la bicicleta? Te tienes que bajar y llevarla en las manos hacia donde no te lo permite la vía. O cuando andas en coche, que cargas a niños, bebés, que andas en un coche, ¿qué pasa cuando la acera ya no te permite continuar? Ese es el problema, que si la ciudad se sigue viendo fragmentada, no vamos a construir este sistema de accesibilidad universal que tanto necesitamos, acompañado de este sistema de espacio público. Hay que decirlo, los espacios públicos son esos sectores que nos permiten a nosotros, los ciudadanos, conectar de manera sana. Porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que se debería tener mínimo 10 metros cuadrados de espacio público por persona, por habitante en cada ciudad. ¿Y cuánto tenemos? En el caso de Caracas, para el año 2011, cuando se publicó el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, solamente los caraqueños contábamos con 1,1 metro cuadrado por habitante de espacio público en la ciudad. O sea que es bastante la deuda que tenemos, pero que si nosotros podemos seguir concientizando estos parques, que recuerdo perfecto tu anécdota con tu sobrino cuando llegaste al parque y resulta que tenía un candado y no podían. Bueno, si nosotros concientizamos que el espacio público es para la gente y tiene que ser cuidado por la gente, ya no vamos a conseguir más parques con candados. De eso se trata, de poder acceder a estos espacios que nos dan recreación como nos pide la Organización Mundial de la Salud. Y una cosa que quizás no ocurre en algunos lugares y en otros sí debe ocurrir. ¿Los parques deberían tener horario o deberían estar abiertos 24 horas? Glenis González es nuestra invitada, es directora de la Fundación Ciudad. Ok, Adriana, esto depende del sector donde nosotros habitemos, porque hay una realidad. Cuando nosotros viajamos a Europa, a Estados Unidos, a cualquier otra parte, sabemos que hay espacios que tienen horario. ¿Pero por qué? Por un tema de mantenimiento. Este horario está restringido, los días lunes no se puede habitar, no pueden venir los turistas porque se va a mantener el parque. Eso está así establecido, al igual que los museos y al igual que todos los sectores turísticos. En el caso venezolano, el tema de los horarios restringidos no depende del mantenimiento, sino de quien tenga la llave de ese candado. Exactamente, o de la inseguridad también, me imagino que eso viene de la mano con el miedo. Sí, sin duda, porque el espacio público, si algo determina, son esos sectores de puntos rojos de violencia cuando se abandonan. El espacio público es aquel que si nosotros mantenemos y usamos, siempre nos va a dar seguridad. Si nosotros permitimos que se deteriore, como esa teoría de las ventanas rotas, que cuando algo está mal, la gente deja de ir y ahí es cuando la violencia lo empeora, bueno, podemos revertirlo. Podemos aprovechar los espacios, acondicionarlos, usarlos y en ese sentido seguir usándolos para que no llegue el vandalismo a ellos. Si el vandalismo no llega y son los vecinos los que se han encargado de mantenerlo y de protegerlo, están en perfecto derecho de tener algún límite de horario. Pero la realidad es que debería ser de todos y deberían estar los parques y las plazas abiertas para todos. Precisamente llevas adelante este Plan Caracas 5-6, ese movimiento de aniversario justamente por ya lo que cumple Caracas de la Fundación. ¿Qué busca este movimiento? ¿En qué está trabajando? ¿Y en qué puede aportar la gente que quiera mejorar la circulación, el urbanismo en Caracas o la recreación? Bueno, precisamente el movimiento que impulsamos desde el año 2018 por el aniversario de Caracas fue respondiendo a un vacío de autoridad, porque la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la que manejaba los 5 municipios o gerenciaba los 5 municipios, se eliminó. Entonces, desde allí entendimos que la ciudad se puede celebrar y se puede trabajar y se puede acondicionar y sobre todo defender desde la ciudadanía. Entonces es tocar puerta por puerta cada una de las alcaldías, de estas 5 alcaldías del área metropolitana y decirles, celebremos Caracas de manera conjunta. No Baruta, no Chacao, no Sucre, no El Hatillo, no Libertador, sino todos porque somos caraqueños. Hay muchas personas que viven en El Hatillo y tienen que trabajar en Libertador. Entonces, esas personas, ¿cómo se conectan? Esas personas, si no tienen un sistema de transporte que los conecte, pues mucho menos tienen actividades para celebrar, que siempre es lo último que se deja, actividades recreativas en las agendas de la gestión municipal. En este sentido, el movimiento de aniversario de Caracas, que este año llegamos al 456 aniversario, pues lo que busca es eso, sumar iniciativas desde la ciudadanía organizada, desde las academias,
las autoridades municipales, las empresas y todo aquel que quiera celebrar a la ciudad viviéndola y disfrutándola. Esperamos que el año que viene contemos con más actividades. Este año logramos 46 actividades participando más de 37 organizaciones y cada año pues sabemos que vamos a ir logrando que el alcance sea mayor porque Caracas, si bien muchos la amamos y la vivimos recorriendo, hay muchos caraqueños que todavía no la conocen. Caraqueños que viven en Caracas y muchos otros que no viven en Caracas que quisieran volver. Y nuestro trabajo un poco es eso. Y que no saben, quizás el del este no conoce completo el oeste, ni viceversa. Gracias, Glenis, por haber estado acompañándonos estos minutos en el Circuito de Éxito. Gracias a ti, Adriana, un gusto. Glenis González es planificadora urbana y es fundadora de Ciudad, este movimiento urbano.